Yo quisiera desarrollar ahora un tema sobre la construcción social de la mente. Voy a basarme en la concepción de la Escuela Histórico-Cultural de Vygotsky. Primero, vamos a partir de entender que todos los niños al nacer nacen con la misma cantidad de neuronas. Alrededor de 100.000 millones de neuronas, células nerviosas que se van a especializar en diversas funciones. Pero esas neuronas que trae el Homo sapiens sapiens, el cachorro de Homo sapiens sapiens, están, digamos, desconectadas entre sí y empiezan a establecer conexiones que se les llama como conexiones sinápticas entre una y otra, y esas conexiones sinápticas se van a producir a partir de lo que se conoce como estimulación. Llamémosle en esta plática estimulación cultural. Estimulación cultural. El cachorro de Homo sapiens sapiens entra, cuando nace, abandona la placenta y entra al mundo de la cultura humana. Cultura humana que es inseparable de la lengua, de las prácticas fundamentalmente económicas, principalmente económicas, porque hay que comer, hay que vestirse, hay que satisfacer la necesidad física, y después prácticas ya específicamente comunicativas, etcétera, 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 culturales, etcétera. En el intervalo de esta pequeña plática de conferencia voy a referirme a cultura. Para que se entienda, voy a hacer una definición de cultura, digamos, muy general, muy antropológica. Y voy a decir que cultura, en contraposición al concepto de naturaleza, cultura es todo lo creado por el hombre. Tanto material como espiritual. Porque el hombre crea cosas materiales, como los carros, los celulares, las herramientas, las casas, los zapatos, las blusas, los pantalones. Y el hombre también crea cosas que son espirituales, intangibles, como la música, los valores, la solidaridad, el amor. Son creaciones espirituales del hombre, la amistad, también el odio, la envidia, etcétera, etcétera, etcétera. El hombre crea cosas buenas para la dignidad humana, pero el hombre también crea cosas malas para la dignidad humana, como dice José Ramón Fabelo Corso. Hay valores y hay antivalores. Y siguiendo las posiciones de Pablo Guadarrama, un filósofo cubano, vamos a llamarle valores positivos a todo aquello que apuntala la dignidad humana, y valores negativos todo aquello que corrompe, que agrede, que limita la dignidad humana. Entonces el alcoholismo sería un valor negativo, la envidia, el chisme, la guerra, el hambre, la depauperación, la no inclusión del niño es un valor negativo que ha creado el hombre, la humanidad. Entonces veríamos que la música, la danza, el amor, la amistad, la fraternidad, la inclusión serían valores positivos, ¿verdad? Entonces el niño, el cachorro humano, el cachorro del Homo sapiens sapiens, que no es humano, porque lo humano, que es la cultura, se aprende. Lo que nos hace humanos es la cultura, precisamente. Si le quitas al Homo sapiens sapiens la cultura, queda solo un animal, como una lagartija, como un ciervo, una tortuga, sin conciencia de sí, sin lenguaje,
que vive sin saber que vive, sin conciencia de su vida, solo vive. Porque el animal está, pero no sabe que está. No tiene conciencia del estar. Ni siquiera se pregunta por qué está. Pero el Homo sapiens sapiens, en un momento de desarrollo biológico de la especie, empieza a crear algo que ya no es biológico, sino que es cultural. Y cuando encontramos las primeras hachas de piedra, las primeras puntas de flechas, ya estamos en presencia de una creación cultural, porque decimos cultura, todo lo creado por el hombre, todo lo que no es natural es cultural. Entonces los animales no viven en la cultura. El único animal que crea cultura y vive dentro de la cultura y crece dentro de la cultura es el hombre. Entonces, el cachorro de Homo sapiens sapiens nace sin una cultura, nace sin conciencia, nace sin lengua. Usted toma un bebé oaxaqueño acabado de nacer y se lo lleva para China, y a los 15 años los chinos van a decir, oye, este chino parece oaxaqueño, pero es chino porque se definió en China. Y usted agarra un chino, un somalí, y lo trae para aquí, para Oaxaca, acabado de nacer, y a los 15 años van a decir, este chino, pues este oaxaqueño parece chino, ¿no? Y este oaxaqueño parece somalí, pero es somalí y es oaxaqueño. Porque se definieron culturalmente aquí. Por eso Vygotsky diferencia la línea de desarrollo histórico filogenética, el desarrollo filo de la génesis, el desarrollo de la especie en el niño, y la línea de desarrollo ontogenético, que es el desarrollo dentro de la cultura, el desarrollo del niño nacido en la cultura. Y cuando tengo en la escuela un niño de 8 años, tengo un niño con un desarrollo ontogenético. Y lo que quiero que compartamos aquí es que en el paradigma vygotskiano, el paradigma marxista vygotskiano, ese niño de 8 años se ha construido en la historia cultural de su persona, de su familia, de su comunidad, de su país y del mundo en el que vive. Hay una construcción cultural de la mente. Y me imagino que ya estamos en el momento de darnos cuenta que las experiencias familiares, culturales del niño van produciendo sinapsis. Y van preparando a ese cerebro, a ese niño, a esa persona humana para ver, entender y asumir la vida dependiendo de esa cultura, de ese nicho cultural, familiar, comunitario, etcétera. Y si usted al niño se lo lleva a la iglesia, cuando tiene 3 años con la abuela de la mano, venga iglesia, 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 iglesia. Cuando ese niño tiene 15 años, Dios existe porque existe. Y ni quien le diga que no. Porque él fue construido en una creencia de la que ya no puede desprenderse. Pero si ese niño nadie lo lleva a la iglesia y nadie le habla de Dios y nadie le reza y nadie le enseña y no hay santos ni velas ni nada de eso, cuando tiene 15 años y tú le dices ahí arriba hay un Dios que te está checando lo que te hace, te va a mirar con una cara extraña y va a decir, pero este se volvió loco, ¿no? Ahí arriba lo que hay son astros, estrellas, huecos negros, allí no hay nada de eso que me están diciendo. ¿Por qué? Porque él crece en un sistema de relaciones culturales que él internaliza sin poder escoger. Y ese niño nace en una casa donde el padre es alcohólico y le grita a la madre, le pega a la madre. Desde que él nace son gritos, peleas, llanto, pego, golpe.
Cuando ese niño tiene 7, 8, 9 años, ¿qué tipo de personalidad se ha ido construyendo? ¿Qué tipo de visión, percepción, simbolización, interpretación o comprensión de la realidad ese niño puede tener si ese niño ha crecido dentro de la violencia? Es presumible que la vea como algo natural. Es presumible que frente a la violencia, es presumible que él no ha... Y sea un niño tímido tal vez, si le pegaron mucho, le gritaron, inseguro. Entonces un maestro tiene que saber que cuando a la escuela llega un niño alegre, extrovertido, que canta, que baila, que quiere participar, bueno, ese niño está manifestando una historia ontogenética, familiar, comunal, social. Ese niño está evidenciando una construcción psicológica de la mente en relaciones de amor, de aprecio, de seguridad, de reconocimiento, de apoyo. Y si usted tiene en el aula una niña tímida que no habla, que no participa, que le pregunta y se queda retraída, que no se atreve a hablar delante de los demás, ¿nació así? ¿O hay una historia ontogenética, cultural, familiar detrás de esa conducta que yo como maestro de educación especial tengo que aprender a reconocer en primer lugar? Porque a veces clasificamos a los niños sin considerar la historia, sin considerar la evolución psicológica, familiar de ese niño. Entonces el primer elemento que quiero que consideremos aquí es que todas las funciones psicológicas superiores, según Vygotsky, todas las funciones psicológicas superiores tienen un origen histórico-cultural. Eso significa que hay una historia y hay una cultura. También en un niño con una dislexia, con una discalculia, un síndrome de Down, un niño con autismo, un niño invidente, un niño con hipoacusia, hay una historia. Porque puedes tener un niño hipoacúsico que sea alegre, extrovertido, que participe, que corra, que no se sienta un minusválido, que no se sienta menor que otro. Y eso tendrá que ver con las relaciones culturales con su familia. Por eso Vygotsky decía que hay diferentes grados. Bueno, en la época de Vygotsky, ¿no?, segunda década del siglo pasado, se hablaba del defecto, ¿no? El defecto primario, secundario. Vygotsky decía, bueno, el niño nace con una condición que cuando aquello se llamaba defecto. Pero el niño no nace con baja autoestima. El niño no nace tímido. Si el niño tiene un problema motor y encima tiene un problema de baja autoestima, la baja autoestima no es de nacimiento. La baja autoestima es el resultado de la relación social, cultural con la familia. Porque él puede tener un problema motor sin tener baja autoestima. Él puede tener un problema motor y ser un niño alegre, feliz, que no sienta que está limitado para nada, que se enfrente a la vida con ánimo, con deseo. Él puede ser un niño terriblemente realizado, aunque tenga una condición motora. Por eso Vygotsky decía, hay que diferenciar la condición física, neuronal, de la condición cultural, que tiene un origen pedagógico en las relaciones sociales, en las relaciones familiares, culturales, etcétera, etcétera. Si lo estamos viendo así, entonces somos capaces de entender que el niño nace con una condición física, pero eso no lo limita. Lo que lo limita es el tipo de educación y el tipo de relación que desde su condición se establece con los otros. A veces tienes un niño que no tiene ninguna limitación física y tiene baja autoestima, tímido, retraído, no habla, y te das cuenta que las relaciones culturales pueden afectar terriblemente a la persona humana. Pueden quebrar su voluntad, pueden quebrar su confianza, pueden quebrar incluso el respeto que siente hacia sí mismo. Eso no tiene que ver con la condición de nacimiento, eso tiene que ver
con el tipo de relación humana, de relación educativa, familiar, escolar, cultural, que se ha establecido con él.